En el instante en que Adrián Valente cruzó el umbral del Hospital Metropolitano para presidir la ceremonia de inauguración de una nueva ala de maternidad, no tenía la menor idea de que su identidad estaba a punto de ser demolida y reconstruida. No podía anticipar que saldría de allí no como un filántropo, sino como el padre inesperado de 3 neonatos desamparados. 3 lamentos distintos, agudos y penetrantes, estaban destinados a converger en un solo punto, alterando el curso de su existencia de una manera irrevocable. Mi nombre es Adrián Valente, y hasta hace apenas unos días, mi vida se desarrollaba con la precisión de un plano arquitectónico. A mis 45 años, estaba al timón de Dolante Holdings, una de las corporaciones inmobiliarias más influyentes de la Ciudad de México. Mi patrimonio era considerable, mi reputación intachable y mi residencia en las colinas, una obra maestra de la arquitectura moderna, era frecuentemente elogiada en las páginas de las revistas de diseño. Sin embargo, en medio de toda esa opulencia, existía una oquedad, un abismo tan vasto que ningún éxito corporativo, ninguna adquisición millonaria, había logrado siquiera empezar a rellenar. Aquel martes de septiembre, el sol se reflejaba con dureza sobre el capó de mi Mercedes mientras lo estacionaba en el espacio reservado con mi nombre en el Hospital Metropolitano. Me tomé un momento para ajustar el nudo de mi corbata de seda, utilizando el espejo retrovisor para examinar mi expresión, tratando de invocar la concentración necesaria para el discurso que debía pronunciar en cuestión de minutos. Mi compañía había sido la principal benefactora en la renovación integral del ala pediátrica, y en esa jornada, mi papel era cortar la cinta inaugural. Se trataba de un acto más en el meticuloso calendario de relaciones públicas, una fotografía más destinada a las páginas sociales del periódico, otro discurso insípido cuyas palabras se desvanecerían de mi memoria en el momento en que abandonara el podio. Mientras seguía a la administradora del hospital a través de corredores que olían a pintura fresca y desinfectante, sentí esa opresión familiar en el centro de mi pecho, un peso que se había instalado allí hacía mucho tiempo. Habían transcurrido 5 años desde la colisión que me arrebató a Isabella y al hijo que crecía en su vientre. 5 años de representar el papel del hombre que había superado la tragedia, cuando la cruda verdad era que simplemente sobrevivía, desplazándome por pura inercia entre reuniones de la junta directiva y galas de beneficencia. Por este lado, señor Valente, me guió la administradora con una sonrisa profesional. El equipo de comunicación nos aguarda en el primer piso. Fue en ese preciso instante cuando lo percibí. Al principio, mi mente lo registró como el llanto aislado de un bebé, un sonido perfectamente congruente con el entorno de un hospital. No obstante, había una cualidad anómala en ese lamento, o más bien, en la pluralidad de esos lamentos. Eran varios, entrelazados, surgiendo al unísono como una extraña y disonante sinfonía que, de alguna manera inexplicable, parecía interpelarme directamente. ¿Qué ocurre en esa área? La interrumpí, pasando por alto su detallada explicación sobre la tecnología de los nuevos monitores cardíacos. Mis ojos se habían clavado en una puerta cerrada al fondo del pasillo. La mujer adoptó una expresión de incomodidad. Es la zona de maternidad. Nos enfrentamos a una circunstancia bastante atípica. Tal vez sería más conveniente proseguir con la visita hacia el ala de oncología. Ignorando su sugerencia, avancé con determinación hacia la puerta. Al otro lado, en una sala iluminada por una luz pálida, una enfermera se esforzaba por consolar a 3 recién nacidos que lloraban desconsoladamente en sus respectivas cunas, alineadas una junto a la otra. El agotamiento grabado en su rostro era un testimonio silencioso de las horas que llevaba librando esa batalla desigual. ¿Son trillizos?, inquirí, mientras mi mirada recorría a las 3 diminutas criaturas de piel enrojecida y arrugada. La supervisora de enfermeras, que se había unido discretamente a nuestro grupo, respondió con un suspiro cargado de resignación. No, no desde un punto de vista biológico. Son 3 infantes distintos, y todos fueron abandonados en el transcurso del día de ayer. Una coincidencia desoladora. En mis 25 años de servicio en esta institución, jamás había presenciado 3 abandonos en un mismo día. Me aproximé a las cunas, sintiéndome arrastrado por una fuerza magnética e invisible.
Los bebés no eran más que pequeños bultos frágiles, un amasijo de llanto y vulnerabilidad, pero algo en su desamparo colectivo me impedía apartar la vista. ¿Me permite?, pregunté, señalando mi intención de acercarme aún más. La enfermera asintió con un gesto de la cabeza. Me incliné sobre la primera cuna. El bebé llevaba una pulsera de identificación azul en su muñeca, en la que se leía neonato masculino sin identificar. 2 días de vida. En la cuna contigua, otro varón, de apariencia ligeramente más robusta, portaba una etiqueta similar. En la tercera, una niña, notablemente más pequeña que los otros dos, cuya menuda complexión parecía contradecir la potencia y la determinación de su llanto. ¿Cuál será su destino?, pregunté, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi garganta, una emoción que no lograba comprender ni justificar. La trabajadora social, que acababa de hacer su entrada en la sala, respondió con una voz teñida de profesionalismo. Serán integrados al sistema de adopción. Por desgracia, la probabilidad de que sean adoptados como un grupo es extremadamente baja. Las posibilidades para los neonatos mayores de por sí son reducidas, para 3 al mismo tiempo, son prácticamente nulas. Lo más probable es que sean asignados a diferentes hogares de acogida, donde esperarán a que se les encuentren familias permanentes, por separado. La simple idea de que aquellos 3 seres, unidos por el extraño capricho del destino de haber sido rechazados el mismo día, fueran además separados el uno del otro, me resultó visceralmente insoportable. ¿No se tiene información sobre las madres?, pregunté, sin poder despegar los ojos de los pequeños. Una de ellas dejó una carta, argumentando que no disponía de los medios para criarlo, explicó la trabajadora social. Otra simplemente se esfumó del hospital poco después de dar a luz. La tercera, creemos que se trata de una adolescente que ingresó en una fase avanzada del parto y huyó menos de 2 horas después. Solo dejó una nota con la petición de que el niño fuera llamado Leo. Extendí mi dedo índice hacia la diminuta mano de la niña. De inmediato, sus dedos se cerraron en torno al mío con una fuerza que me dejó perplejo. Una imagen, un recuerdo, me atravesó la mente con la violencia de un relámpago, Isabella, sentada en el sofá de nuestra casa, mostrándome la imagen de la última ecografía. Mira, Adrián, me había dicho con una sonrisa radiante. Está sujetando su propio cordón umbilical. Va a ser tan obstinada como tú. 3 meses después, la colisión en la carretera se había llevado las 2 vidas que constituían el centro de mi universo. ¿Puedo quedarme a solas con ellos un instante? La pregunta brotó de mis labios casi de forma autónoma. El personal médico intercambió miradas de desconcierto. La ceremonia de inauguración estaba a punto de comenzar en 15 minutos, la prensa y las autoridades locales ya se congregaban en el vestíbulo principal. Señor Valente, tenemos un programa que seguir, comenzó a decir la administradora, pero la corté en seco. Pídales que aguarden. Esto es más importante. Mi voz resonó con una autoridad inusual, una firmeza que no dejaba lugar a la discusión. Cuando finalmente me dejaron solo, arrastré una silla hasta colocarla en el centro, entre las 3 cunas. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Qué esperaba encontrar al contemplar a 3 bebés abandonados? Y, sin embargo, era incapaz de marcharme. Con cada nuevo sollozo que emitía uno de ellos, sentía una necesidad primordial de actuar, de hacer cualquier cosa que pudiera brindarles consuelo. Fue la niña, Olivia, la primera en cesar su llanto, aparentemente rendida por el agotamiento. Sus párpados apenas se entreabrían, pero cuando lo hicieron, sus ojos parecieron clavarse directamente en los míos. El niño más grande, Marco, también se fue calmando, emitiendo solo pequeños quejidos de malestar. El tercer bebé, Leo, continuaba inquieto. Sin detenerme a pensarlo, extendí la mano y posé mis dedos con delicadeza sobre el vientre del bebé que seguía llorando. Tranquilo, murmuré, sorprendido por la suavidad que había adquirido mi propia voz. Ya pasó, tranquilo. No tengo noción del tiempo que permanecí en esa posición, suspendido entre las 3 cunas, alternando caricias y susurros. En un momento dado,
Me percaté de que estaba llorando, unas lágrimas silenciosas y calientes que no había derramado desde el día del funeral de Isabella. La puerta se abrió de nuevo y la enfermera reapareció. Señor Valente, todos lo están esperando. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Llamé a mi asistente personal. Localiza a mi abogado, le ordené en cuanto contestó. Dile que necesito que se presente en el hospital de inmediato. Es una emergencia. La enfermera me observaba con una expresión de total confusión. Me puse de pie, secándome las lágrimas con disimulo. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar un proceso de adopción?, pregunté sin rodeos. Los ojos de la enfermera se abrieron de par en par. ¿Usted desea adoptar a uno de ellos? Mi mirada viajó de una cuna a otra. La idea que estaba germinando en mi mente era completamente demencial. Era impulsiva, irresponsable y se desviaba por completo de mi metódico y calculado proceso de toma de decisiones. Y, sin embargo, se sentía como la única acción correcta que podía tomar. No, respondí finalmente. Deseo adoptarlos a los tres. El silencio que se apoderó de la habitación solo fue roto por el llanto renovado de uno de los bebés. La supervisora de enfermeras, la trabajadora social y la administradora del hospital me observaban como si acabara de perder el juicio. Y quizás, en efecto, así era. Señor Valente, comenzó a decir la trabajadora social con suma cautela, comprendo su impulso de generosidad, pero la adopción de un solo niño ya es un procedimiento de una enorme complejidad. 3 recién nacidos al mismo tiempo, eso exigiría unos recursos extraordinarios. Dedicación a tiempo completo. Dispongo de los recursos, la interrumpí. Puedo contratar a un equipo de enfermeras, niñeras, lo que sea que se necesite. Mi casa tiene espacio más que suficiente. No se trata únicamente de una cuestión de recursos materiales, insistió ella. Es una responsabilidad de una magnitud colosal. Usted es un hombre soltero, con una carrera profesional sumamente demandante. 3 bebés requerirían una reestructuración total de su estilo de vida. Volví a mirar a los bebés. Mi estilo de vida, respondí con una convicción que me sorprendió a mí mismo, necesita desesperadamente una reestructuración. Las horas que siguieron fueron un auténtico torbellino. Mi abogado llegó, con el rostro desencajado por la perplejidad ante la situación. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo con 2 horas de retraso. Pronuncié mi discurso de forma mecánica, mientras mi mente permanecía anclada en los 3 bebés del tercer piso. Se sucedieron los formularios, las entrevistas preliminares realizadas a toda prisa. La trabajadora social me dejó meridianamente claro que esto era solo el inicio de un proceso largo y exhaustivo, que sería sometido a evaluaciones psicológicas, a visitas domiciliarias y que no existía ninguna garantía de que mi solicitud fuera aprobada. Necesitaremos realizar una verificación completa de su historial, de su situación financiera, de su red de apoyo familiar, me explicaba mientras yo estampaba mi firma en un documento tras otro. Hagan todo lo que sea necesario, fue mi simple respuesta. Cuando finalmente abandoné el hospital ese día, tenía la certeza de que mi vida había dado un vuelco definitivo. No tenía la menor idea de cómo sería enfrentarme al cuidado de 3 recién nacidos. No sabía si sería considerado un candidato apto para la paternidad adoptiva. No estaba seguro de si estaba tomando la decisión más racional de mi vida. Pero de lo que sí estaba seguro era de que, por primera vez en 5 largos años, el vacío que me consumía por dentro había sido ocupado por algo que se asemejaba peligrosamente a la esperanza. Y mientras conducía de regreso a mi mansión, una fortaleza de silencio y soledad, comencé a trazar un plan mental de todos los cambios que tendría que implementar: dormitorios para los bebés, cunas, ropa, juguetes, un equipo de profesionales de apoyo. Recordé que necesitaría elegir sus nombres. Leo, su madre ya había dejado esa petición. Para los otros 2, quizás Olivia para la niña, en honor a mi abuela, y Marco para el otro niño. Olivia, Leo y Marco. Mis hijos. La idea era tan aterradora como profundamente reconfortante. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Adrián, ¿qué es esta locura que me está llegando?
¿Qué pretendes adoptar a 3 bebés al mismo tiempo? Has perdido por completo la cabeza. Esbocé una sonrisa mientras el coche se deslizaba en el garaje de mi casa. Una casa que muy pronto se llenaría de llantos, de risas y del caos indescriptible que 3 bebés, sin duda alguna, traerían consigo. Quizás, mamá, respondí en voz baja. O quizás acabo de encontrarla por primera vez. Mi residencia en las colinas, que hasta entonces había sido un monumento a la soledad disfrazada de lujo, experimentó una metamorfosis radical de la noche a la mañana. La suite de invitados principal, con su estudiada decoración minimalista y su paleta de colores neutros, fue desmantelada para dar cabida a 3 cunas de madera blanca dispuestas en un semicírculo protector. Los muros, antes de un sofisticado gris perla, ahora estaban adornados con vinilos de colores vivos que representaban animales sonrientes. La decoradora, contratada de urgencia, me había asegurado que eran cruciales para la estimulación del desarrollo cognitivo temprano. Yo contemplaba aquella transformación con una mezcla de asombro y pánico. En menos de 48 horas desde mi decisión en el hospital, mi universo había sido puesto patas arriba. La custodia temporal de los que yo ya llamaba los trillizos, a pesar de saber que no compartían lazos biológicos, me fue concedida con una celeridad sorprendente, un hecho que atribuía a la influencia de mi equipo legal y a la naturaleza excepcional de la situación de los bebés. Señor Valente, ¿dónde desea que coloquemos el suministro de pañales?, me preguntó una de las 3 enfermeras que había contratado para el turno de día, mientras sostenía una caja de dimensiones colosales. En el vestidor de la habitación principal, respondí de forma automática, mientras mi mente aún luchaba por asimilar la ingente cantidad de equipamiento que estaba invadiendo cada rincón de mi hogar. Calentadores de biberones, esterilizadores, extractores de leche para el banco de leche donada, monitores de bebé con cámara en cada habitación. Mi casa se había convertido en un híbrido entre una unidad de maternidad de un hospital privado y una tienda por departamentos de artículos infantiles. El intercomunicador sonó. Era mi madre, Victoria, que llegaba para lo que ella misma había calificado por teléfono como una intervención de emergencia. ¿Dónde están? Fue su primera pregunta nada más entrar, ignorando por completo la recién instalada decoración y a las 3 enfermeras uniformadas que se movían con una eficiencia silenciosa por la casa. La conduje hasta la nueva habitación de los bebés. Los 3 dormían, por fin, después de una mañana de llantos en cadena que había dejado a las experimentadas enfermeras visiblemente exhaustas. Victoria Valente, a sus 70 años, conservaba esa postura erguida y esa expresión de juicio crítico que lograba intimidar por igual a los ejecutivos de sus organizaciones filantrópicas y a los camareros inexpertos en los restaurantes más exclusivos. Se aproximó a las cunas con una cautela casi científica, como si estuviera inspeccionando una especie exótica recién catalogada. Esta es Olivia, le presenté, señalando la cuna de la izquierda, donde la más pequeña de los 3 dormía con el ceño ligeramente fruncido. Este es Leo, el del medio, apunté hacia el bebé que dormía con la boca entreabierta, emitiendo pequeños silbidos con cada exhalación. Y este es Marco. El tercer bebé, un poco más grande que los otros 2, dormía profundamente, con sus pequeñas manos cerradas en puños apretados. Adrián, comenzó Victoria con ese tono de voz que yo conocía desde mi infancia, el preludio a una larga y detallada lista de mis fallos. Has perdido completamente la razón. ¿Cómo demonios crees que vas a poder criar a 3 recién nacidos tú solo? Si apenas eres capaz de mantener con vida ese cactus que tienes en tu despacho. No estoy solo, repliqué, señalando con un gesto a las enfermeras. Tengo un equipo. Un equipo. Victoria elevó la voz, y yo le hice señas desesperadas para que la bajara. ¿Acaso crees que criar a unos hijos es como dirigir un proyecto de construcción? Contratas a un personal, delegas las responsabilidades y ya está. Antes de que pudiera articular una respuesta, un llanto agudo y penetrante brotó de la cuna de Olivia. Como si respondiera a una señal invisible, Leo también comenzó a llorar, seguido apenas unos segundos después por Marco. En cuestión de instantes, la habitación se inundó con 3 lamentos distintos en volumen y tonalidad, creando una cacofonía ensordecedora que hizo que mi madre retrocediera un paso.
Las enfermeras entraron en acción de inmediato. Una de ellas comprobó los pañales, otra se dispuso a preparar los biberones y la tercera intentaba calmar a Olivia, que parecía ser la más angustiada. ¿Lo ves? Tengo ayuda, dije, esforzándome por sonar mucho más seguro de lo que en realidad me sentía. La mirada que mi madre me dirigió lo decía todo. Me conocía demasiado bien como para dejarse engañar por aquella fachada de falsa confianza. Las primeras 24 horas con los bebés en casa habían sido un choque brutal contra la realidad. A pesar de toda la ayuda profesional que había contratado, la verdad ineludible de tener a 3 recién nacidos con necesidades constantes y simultáneas era abrumadora. Los bebés parecían haberse puesto de acuerdo para turnarse en sus llantos, garantizando que nunca hubiera más de 20 minutos de silencio en toda la casa. En cuanto uno se calmaba, otro comenzaba. Los pañales requerían ser cambiados con una frecuencia que desafiaba toda lógica para unos seres tan diminutos. Los biberones debían ser preparados con una precisión casi científica, la temperatura exacta, la cantidad específica, la posición correcta para la alimentación. Y luego estaba el miedo. Un miedo constante y sofocante a que algo pudiera salir mal. ¿Y si uno de ellos se ahogaba con la leche? ¿Y si enfermaban? ¿Y si no estaban recibiendo la estimulación adecuada? ¿O quizás demasiada? Yo, que estaba acostumbrado a tomar decisiones que involucraban millones de pesos con una frialdad y una racionalidad imperturbables, ahora me encontraba completamente paralizado ante la simple elección de qué mameluco ponerle a cada bebé. Señor Valente, me llamó una de las enfermeras, sacándome de mi ensimismamiento. La pequeña Olivia tiene la temperatura un poco elevada. Me acerqué a la cuna de inmediato. La bebé, visiblemente más pequeña que sus hermanos adoptivos, parecía ahora aún más frágil, con las mejillas enrojecidas y una respiración ligeramente acelerada. ¿Cuánto?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. 38,2. Aún no es una cifra alarmante, pero en bebés tan pequeños es necesario mantener una vigilancia constante. Mi madre se acercó también. Y para mi total sorpresa, su expresión crítica había sido sustituida por una de genuina preocupación. Tocó la frente de Olivia con el dorso de la mano, un gesto que me transportó a mi propia infancia. ¿Ya le han administrado un antitérmico?, preguntó Victoria con autoridad. Estamos esperando las indicaciones del pediatra. Ya lo hemos llamado, respondió la enfermera. Las horas siguientes se convirtieron en una espiral de ansiedad. El pediatra llegó, examinó a Olivia y recomendó que fuera trasladada al hospital para realizarle pruebas más exhaustivas. Es solo por precaución, explicó. En neonatos tan jóvenes, especialmente con un historial médico desconocido, debemos ser extremadamente cautelosos ante cualquier alteración. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Llevaba menos de 2 días ejerciendo como padre y ya me enfrentaba a mi primera crisis médica. ¿Cómo iba a dividir mi tiempo? ¿Cómo podría cuidar de los otros 2 mientras Olivia estuviera en el hospital? Ve con ella, dijo Victoria, dejándome atónito. Yo me quedaré aquí con los niños. No pude disimular mi asombro. Mi madre, que apenas unas horas antes estaba criticando duramente mi decisión, ahora se ofrecía a ayudar. No me mires de esa manera, dijo, ajustándose su collar de perlas con una dignidad inquebrantable. Te crié a ti y a tu hermano yo sola después de que vuestro padre muriera, ¿lo recuerdas? Sé perfectamente cómo cambiar un pañal, y además, las enfermeras están aquí. Ve con la pequeña. Ella te necesita ahora. El trayecto al hospital fue una tortura. Olivia, asegurada en el asiento especial para bebés que había comprado el día anterior, alternaba entre llantos débiles y periodos de quietud que me aterrorizaban aún más. ¿Y si era algo grave? ¿Y si la perdía antes de haber tenido siquiera la oportunidad de conocerla de verdad? En el hospital, me encontré con la misma trabajadora social que me había entrevistado 2 días antes en la sala de espera de urgencias pediátricas. Señor Valente, me saludó con un tono neutro que no revelaba en absoluto lo que pensaba de la situación. Es solo una fiebre, me apresuré a explicar,
como si sintiera la necesidad de defenderme. El pediatra ha dicho que es solo por precaución. Estoy aquí simplemente para hacer un seguimiento, respondió ella. Es parte del procedimiento de la custodia temporal. ¿Cómo se encuentran los otros bebés? Bien, respondí de forma automática, aunque en realidad no tenía ni idea de cómo estaban en ese preciso instante. Mi madre está con ellos. La trabajadora social hizo una anotación en su portapapeles y sentí una oleada de pánico. Estaba siendo evaluado. Cada una de mis decisiones, cada una de mis reacciones, estaba siendo observada y juzgada. ¿Y si decidían que no era apto? Si llegaban a la conclusión de que adoptar a 3 bebés era una carga demasiado grande para mí y me los quitaban. Los exámenes de Olivia se prolongaron durante horas. Le extrajeron muestras de sangre, de orina, le hicieron radiografías. Cada procedimiento me parecía una pequeña tortura, no solo para la bebé, que lloraba desconsolada, sino también para mí, que me sentía completamente impotente. Probablemente se trate solo de una infección viral leve, explicó finalmente el médico. Pero debido a su edad y a la falta de historial médico, nos gustaría mantenerla en observación durante 24 horas. Asentí, completamente exhausto. Llamé a casa y descubrí que, milagrosamente, los niños estaban bien. Mi madre había reorganizado los turnos de las enfermeras y parecía tener la situación bajo control. Quédate con Olivia, me dijo Victoria por teléfono. Ella te necesita más que los niños en este momento. Aquella noche en el hospital fue una de las más largas de toda mi vida. Olivia dormía en una pequeña cuna de hospital, rodeada de aparatos de monitorización, con una vía intravenosa minúscula en su bracito para administrarle la medicación. Permanecí sentado en una silla junto a ella, incapaz de conciliar el sueño, observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus respiraciones. En algún momento de la madrugada, mientras los pasillos del hospital se sumían en el silencio y la única luz que había en la habitación provenía de los monitores, comencé a tomar conciencia de la verdadera magnitud del desafío que había asumido. El compromiso que había contraído era mucho más profundo de lo que jamás habría podido anticipar. No se trataba simplemente de firmar cheques, contratar personal cualificado o proveer un techo y recursos materiales ilimitados. La verdadera esencia de mi nueva realidad residía en la obligación de estar presente, física y emocionalmente, durante los momentos de crisis. Consistía en la abrumadora tarea de tomar decisiones imposibles, como la de tener que abandonar a 2 de mis hijos para poder dedicarme por completo a un tercero cuyas necesidades eran, en ese instante, más urgentes. Se trataba de la supervivencia diaria en un mar de ansiedad constante, de la capacidad de encontrar, en algún rincón oculto del alma, la fortaleza necesaria para continuar avanzando, un paso a la vez. El alba del día siguiente me encontró regresando al santuario de mi hogar, con Olivia en mis brazos, cuya temperatura había remitido por completo y que había sido dada de alta con la única prescripción de un tratamiento de antibióticos. Al entrar en la habitación de los bebés, encontré a mi madre sentada en la butaca, meciendo a Leo con una destreza y una calma que me dejaron perplejo. Marco dormía plácidamente en su cuna, ajeno a todo. ¿Cómo lo has conseguido?, pregunté en un susurro, mientras depositaba a Olivia con sumo cuidado en su propio lecho. He despedido a 2 de las enfermeras, respondió Victoria sin el menor atisbo de duda. Estaban más pendientes de seguir los protocolos al pie de la letra que de atender las necesidades reales de los niños. He contratado a 2 señoras que trabajaron durante años en la guardería de mi fundación. Ellas sí saben lo que hacen y no necesitan consultar un manual cada vez que un bebé emite un sollozo. En cualquier otra circunstancia, me habría sentido profundamente irritado por su intromisión, pero el agotamiento que me embargaba era tan absoluto que no tenía fuerzas para discutir. Además, la evidencia era innegable, los bebés parecían estar en calma, la casa irradiaba una sensación de orden y las nuevas empleadas, a las que ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer, parecían tener todo bajo control. Gracias, fue todo lo que acerté a decir. Victoria me observó detenidamente durante un instante. Tienes un aspecto deplorable. No has dormido nada. Ve a descansar un poco. Yo me quedaré aquí un rato más.
Dudé por un momento, atrapado entre el anhelo desesperado de unas pocas horas de sueño reparador y la reticencia a separarme de los niños. No se van a evaporar, sentenció Victoria, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Y no serás un buen padre para ellos si te desplomas por el agotamiento. Padre. Aquella palabra todavía resonaba en mis oídos con una extraña cadencia. Hacía apenas 3 días, yo era simplemente un empresario de éxito, un hombre solitario. Ahora, era el padre de 3 bebés. La enormidad de ese pensamiento era tan abrumadora que sentí que las rodillas me flaqueaban. Ve, insistió mi madre con suavidad. Arrastrando los pies, llegué a mi dormitorio y me dejé caer sobre la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Mi último pensamiento coherente antes de sumergirme en un sueño profundo fue la certeza de que ya no había marcha atrás. Mi vida se había transformado de manera irreversible, y no tenía la menor idea de si estaba realmente preparado para afrontarlo. Fui despertado 3 horas más tarde por el sonido insistente del timbre. Me incorporé, sintiéndome desorientado, todavía vestido con la ropa del día anterior, y bajé las escaleras para encontrarme a la trabajadora social en el umbral de la puerta, acompañada por otra mujer que se presentó como psicóloga del servicio de adopción. Una visita de seguimiento, explicó la trabajadora social, aunque su tono de voz sugería que aquella visita no tenía nada de rutinaria. Necesitamos comprobar cómo se está desarrollando el periodo de adaptación. Las hice pasar al interior de la casa, sintiéndome de repente dolorosamente consciente del aspecto desaliñado que debía presentar, del olor a leche infantil y a hospital que probablemente impregnaba mi ropa, de las profundas ojeras que sin duda marcaban mi rostro. En la habitación de los bebés, encontramos a Victoria supervisando a las 2 nuevas empleadas mientras alimentaban a los niños. Olivia dormía apaciblemente. Hemos sido informados de que ha habido una emergencia médica, comentó la trabajadora social, con la mirada fija en Olivia. Solo fue un poco de fiebre, respondí con celeridad. Ya está bajo tratamiento y recuperándose. La visita se prolongó durante casi 2 horas. Inspeccionaron meticulosamente cada una de las habitaciones que había adaptado para los bebés. Me bombardearon con preguntas sobre la rutina diaria, sobre mis planes de futuro. La psicóloga observó con atención mi interacción con cada uno de los niños, cómo respondía a sus llantos, la forma en que los sostenía en brazos. Cuando finalmente se marcharon, me sentí como si acabara de someterme a un examen para el cual no había tenido tiempo de estudiar. Sabía que había cometido errores. Olvidé el nombre de las vitaminas que le habían recetado a Marco. Dudé un instante al cambiarle el pañal a Leo. Titubeé al hablar sobre los planes educativos a largo plazo. Me los van a quitar, le dije a mi madre en cuanto la puerta se cerró. Victoria me dirigió la misma mirada severa que solía utilizar cuando, en mi adolescencia, llegaba a casa con malas calificaciones. No te hagas la víctima, Adrián. Si de verdad quieres ser el padre de estos niños, tienes que ganártelo. No es suficiente con contratar personal, no basta con tener dinero. Tienes que estar presente, tienes que aprender, tienes que esforzarte. Me estoy esforzando, exclamé, elevando la voz, y al instante me arrepentí al escuchar un llanto proveniente de la habitación de arriba. Entonces, ve, dijo Victoria con simpleza. Ve y sé un padre. Subí las escaleras sintiendo el peso de cada uno de mis pasos. En la habitación, encontré a Leo llorando, con la cara enrojecida por el esfuerzo. Le cambié el pañal yo solo, sin pedir ayuda, con la determinación de demostrarle a la trabajadora social, a mi madre y, sobre todo, a mí mismo, que era capaz de hacerlo. Cuando terminé, sostuve a Leo en mis brazos. El bebé me miró con sus grandes ojos curiosos, y por primera vez desde que tomé aquella decisión impulsiva en el hospital, sentí que tal vez, solo tal vez, realmente podría hacer que todo aquello funcionara. 6 meses transcurrieron como un vendaval. La mansión, que antes era un espacio de una elegancia estéril, ahora se asemejaba a un colorido campo de batalla donde los juguetes, los pañales y los biberones se disputaban el territorio con mis documentos empresariales y ordenadores portátiles.
Mi despacho en el tercer piso había sido reconvertido en una espaciosa sala de juegos, con alfombras acolchadas y móviles colgando estratégicamente del techo para estimular el desarrollo de los trillizos. La rutina que en los primeros días me había parecido un caos inmanejable, ahora se había asentado en un orden caótico que le era propio. Para sorpresa de todos, de mi madre, de mis empleados y, principalmente, de mí mismo, había reestructurado por completo mi vida profesional para poder adaptarme a las necesidades de los niños. Las reuniones matutinas se habían trasladado a la tarde, coincidiendo con el periodo en que los bebés solían tomar una siesta más prolongada. Las videoconferencias habían sustituido a las visitas a las obras. Y lo que era aún más sorprendente, había aprendido a decir no a compromisos que pudieran interferir con los momentos importantes en el desarrollo de los trillizos. Aquella mañana de sábado, mientras preparaba a los bebés para una excursión al parque, observaba cómo cada uno de ellos ya comenzaba a mostrar una personalidad bien definida. Olivia, la más pequeña, que nos había dado tantos sustos en los primeros meses con hospitalizaciones recurrentes debido a problemas respiratorios, era ahora, paradójicamente, la más tenaz. Gateaba con una velocidad impresionante y su mirada se concentraba con una intensidad feroz cuando intentaba alcanzar algún objeto que estaba fuera de su alcance, negándose a rendirse hasta conseguirlo. Marco, que había sido el más tranquilo en los primeros meses, se había revelado como un ser extremadamente curioso. Todo lo que encontraba a su paso necesitaba ser tocado, olido, introducido en la boca. Sus ojos atentos registraban cada movimiento a su alrededor, cada nueva persona que entraba en la habitación. Era siempre el primero en percatarse de cualquier cambio en la decoración o de la presencia de objetos nuevos. Leo, por su parte, mostraba una sensibilidad que sorprendía incluso a las niñeras más experimentadas. Parecía absorber las emociones de su entorno como una esponja. Si yo llegaba a casa estresado después de una reunión difícil, era Leo el primero en mostrarse inquieto. Cuando el ambiente en la casa era de alegría, era su sonrisa la que iluminaba toda la estancia. ¿Estamos listos para nuestra aventura? Pregunté con entusiasmo mientras ajustaba el sombrero de protección solar en la cabeza de Olivia, que intentaba arrancárselo por tercera vez consecutiva. La respuesta llegó en forma de gorjeos y sonrisas, un lenguaje que, para mi asombro, había aprendido a interpretar con una precisión sorprendente. El cochecito triple, un encargo especial que había costado lo mismo que un coche compacto, esperaba en la entrada. Colocar a los 3 bebés en él siempre se asemejaba a una operación militar que exigía una planificación estratégica y una ejecución precisa. Cuando finalmente logré acomodarlos a todos, con sus respectivas bolsas de pañales, biberones y snacks estratégicamente ubicados en los compartimentos laterales, respiré hondo, preparándome para lo que sabía que sería, como siempre, una experiencia agridulce. El parque se encontraba a unos 15 minutos a pie de la mansión. Al principio, había insistido en llevar a los bebés en coche, con todas las sillitas de seguridad instaladas en el asiento trasero de mi Mercedes, pero la logística había resultado ser tan complicada que la caminata acabó convirtiéndose en la opción más práctica. Además, el médico había hecho hincapié en la importancia del aire libre para fortalecer el sistema inmunológico de Olivia. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. La vecina de la casa de al lado, una señora de mediana edad que siempre me había saludado con un respeto distante, se detuvo en la acera con la boca abierta. ¿Son 3? Preguntó, como si cupiera alguna duda. Sí, son trillizos, respondí, utilizando la simplificación que había adoptado para evitar dar explicaciones complicadas. ¿Y los está cuidando usted solo? La incredulidad en su voz era tan palpable que rozaba la ofensa. Tengo ayuda en casa, pero sí, soy su padre, respondí, sintiendo esa familiar punzada de irritación. ¿Por qué le resultaba tan difícil a la gente aceptar que un hombre hubiera decidido adoptar a 3 niños? Su esposa debe de estar muy ocupada, comentó la vecina, claramente tratando de obtener más información. No estoy casado. Soy padre soltero, respondí, empujando el cochecito para continuar mi camino. La dejé atrás, pero casi podía oír el zumbido de sus pensamientos. Un hombre rico con 3 bebés y sin esposa.
Seguramente, detrás de todo aquello había una historia escandalosa. Las especulaciones iban de lo absurdo a lo ofensivo. Algunos suponían que eran hijos biológicos de diferentes mujeres, fruto de relaciones simultáneas. Otros creían que los había comprado en el mercado negro. Las teorías más benévolas sugerían que estaba ayudando a algún pariente que no podía cuidar de sus hijos. La verdad, que simplemente me había conectado con 3 bebés abandonados y había decidido darles un hogar, parecía ser demasiado difícil de comprender para muchos. El parque estaba relativamente tranquilo aquella mañana. Elegí un banco a la sombra de un árbol frondoso y estacioné el cochecito de manera que los bebés pudieran observar el movimiento a su alrededor sin estar expuestos directamente al sol. Los 3 parecían fascinados con los colores, los sonidos y los movimientos que los rodeaban. Marco prácticamente vibraba de emoción, intentando alcanzarlo todo con sus manitas regordetas. Saqué primero a Olivia del cochecito y la coloqué sobre la alfombra de goma que había extendido sobre el césped. Inmediatamente se apoyó sobre sus brazos, levantando la cabeza y observando su entorno con una expresión decidida. Luego le tocó el turno a Marco, que prácticamente saltó sobre la alfombra, ansioso por explorar. Leo fue el último, más vacilante, observando cuidadosamente el ambiente antes de relajarse. Fue entonces cuando sentí las miradas a mi alrededor. Un grupo de madres con sus bebés observaba la escena con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación. Se intercambiaron susurros, miradas significativas, pequeños gestos que indicaban que yo era el tema de su conversación. Fingí no darme cuenta, concentrándome en interactuar con los bebés. Había aprendido que mostrar incomodidad solo servía para alentar los abordajes indeseados, pero era difícil ignorarlo por completo. Incluso después de 6 meses ejerciendo como padre, todavía me sentía como un intruso en aquel mundo predominantemente femenino del cuidado infantil. ¿Permiso? Una voz interrumpió mis pensamientos. Una mujer de unos 30 años, con un bebé un poco mayor que los míos apoyado en su cadera, señalaba el espacio vacío a mi lado en el banco. Claro, respondí, moviéndome ligeramente para dejarle sitio. Son preciosos, comentó, observando a los 3 bebés que ahora gateaban por la alfombra en diferentes direcciones. ¿Son trillizos de verdad? Dudé un momento, cansado de la mentira simplificadora, pero sin ganas de entrar en detalles con una extraña. En realidad, no, admití finalmente. Son adoptados. En lugar de la reacción de sorpresa o de curiosidad invasiva que esperaba, la mujer simplemente sonrió. Me lo imaginaba. Parecen tener edades muy similares, pero no idénticas. Soy Clara, por cierto, y este es Elías. Adrián, me presenté, extendiendo la mano. Y estos son Olivia, Leo y Marco. Hubo algo refrescante en la forma directa en que Clara habló, sin juicios velados ni curiosidad excesiva. Su propio hijo, Elías, gateó hacia los trillizos, interesado en sus nuevos compañeros de juego. Elías, con cuidado con los bebés, le advirtió Clara. Son más pequeños que tú. La interacción entre los niños fue inmediata y sorprendente. Elías, que era algunos meses mayor y ya ensayaba sus primeros pasos apoyándose en los objetos, parecía fascinado especialmente por Olivia, que lo miraba con intensidad. Marco intentó inmediatamente arrebatarle el juguete que Elías sostenía, mientras que Leo observaba la escena con cautela, sin alejarse del lugar seguro cerca de mis pies. ¿Vienes a menudo por aquí?, preguntó Clara mientras supervisaba la interacción entre los niños. Es nuestra tercera vez, admití. Todavía estamos experimentando. Créeme, se vuelve más fácil, me aseguró. Al principio, yo también me sentía como un pez fuera del agua en lugares como este. Todo el mundo parece saber lo que está haciendo, excepto tú. Exactamente, dejé escapar, sorprendido por su acertada observación. Los siguientes 40 minutos fueron sorprendentemente agradables. Clara compa. Compartió conmigo consejos prácticos, desde cómo lidiar con extraños entrometidos hasta marcas de ropa que realmente aguantaban múltiples lavados. Me encontré relajándome por primera vez en mucho tiempo en un espacio público con los bebés. ¿Sabes qué fue lo que más me ayudó a mí?
comentó Clara mientras observaba a Elías intentando, sin éxito, enseñarle a Olivia a ponerse de pie apoyándose en el banco. Encontrar a otras madres, o padres, con los que pudiera ser honesta. Este asunto de la paternidad es demasiado difícil como para fingir que todo es siempre perfecto. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Durante 6 meses, me había esforzado por proyectar una imagen de competencia absoluta ante la trabajadora social, ante mi madre, ante mis empleados, ante el mundo. Rara vez admitía, ni siquiera a mí mismo, lo sobrepasado que me sentía a veces. Hay días en los que pienso que he cometido un error terrible, confesé en voz baja, mientras observaba a Marco, que ahora intentaba comerse una hoja que había caído sobre la alfombra. No es que no los quiera, los amo más de lo que jamás imaginé posible, pero a veces me pregunto si no estarían mejor con una familia, ya sabes, normal. Con una madre y un padre, o al menos con alguien que supiera lo que está haciendo. Nadie sabe lo que está haciendo, se rió Clara, un sonido genuinamente reconfortante. Todos estamos improvisando. Y en cuanto a la familia normal, eso no existe. Lo que existe es el amor, la dedicación, la presencia. El resto son detalles. Cuando nos despedimos una hora más tarde, había conseguido el número de teléfono de Clara, estrictamente para concertar futuros encuentros entre los niños, como ambos dejamos claro, y lo que era más importante, un renovado sentimiento de confianza. Aquella sensación de paz, sin embargo, apenas duró hasta el momento en que llegué a casa y encontré a mi abogado esperándome en el salón con una expresión grave. ¿Qué ha pasado?, pregunté de inmediato, sintiendo como el corazón se me aceleraba mientras le indicaba a la niñera que llevara a los bebés a la sala de juegos. Hemos recibido una notificación, explicó el abogado en cuanto estuvimos solos. Una mujer afirma ser la madre biológica de Leo y quiere reclamar su custodia. El mundo pareció detenerse por un instante. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Cómo es posible? Lo abandonó en el hospital. No dejó su nombre, no dejó nada. Alega que sufría una depresión posparto severa y que no recibió el apoyo médico adecuado, explicó el abogado, consultando sus notas. Dice que se arrepintió de inmediato, pero que cuando regresó al hospital ya le habían informado de que el bebé estaba en proceso de adopción. Y solo ahora, 6 meses después, decide aparecer. Mi voz temblaba de rabia y de miedo. Aparentemente, ha estado en tratamiento psiquiátrico. Tiene informes médicos, testigos, un caso que no podemos simplemente ignorar. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla. Las reuniones con los abogados sustituyeron a los juegos con los bebés, los documentos legales ocuparon el lugar de los libros infantiles en mis manos. El terror de perder a Leo consumía mis pensamientos a cada momento. ¿Y si gana?, le pregunté a mi madre durante una rara pausa entre consultas legales. ¿Y si se llevan a Leo? Victoria, que se había convertido en una presencia constante y sorprendentemente afectuosa en la vida de los trillizos, me apretó la mano. Lucharemos con todo lo que tenemos, me aseguró. Ese niño es tan hijo tuyo como los otros 2. Nadie va a separar a nuestra familia. Nuestra familia. Esas palabras resonaron en mi mente con una fuerza extraordinaria. En algún momento, sin que me hubiera dado cuenta, los trillizos se habían convertido no solo en mis hijos, sino en parte de una familia más grande. Mi madre, que al principio se había mostrado tan crítica con mi decisión de adoptar, ahora se refería a ellos como sus nietos sin la menor vacilación. Fue con esa determinación renovada que entré en la sala de mediación, donde me encontraría por primera vez con Valeria, la mujer que decía ser la madre biológica de Leo. Esperaba odiarla al instante, odiar a aquella persona que amenazaba con destruir mi familia, pero lo que encontré fue a una joven de aspecto exhausto, con profundas ojeras y unas manos que no dejaban de temblar. Señor Valente, saludó con voz baja, casi un susurro. Le agradezco que haya aceptado esta reunión. No respondí de inmediato. Me senté frente a ella, observando cada detalle de su rostro. Tenía apenas 23 años, según los documentos que había recibido. En persona, parecía aún más joven. ¿Cómo está? Leo,
Preguntó con voz vacilante. ¿Está bien? La pregunta, tan simple y cargada de una emoción genuina, me tomó por sorpresa. Está muy bien, respondí finalmente. Está sano, es feliz. Sonríe mucho. Le gusta la música. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le gusta la música, como a su padre. Durante 2 horas, en una conversación mediada por los abogados de ambas partes y una trabajadora social, Valeria compartió su historia. El embarazo no planeado mientras estudiaba enfermería, el novio que la abandonó, la familia conservadora que la repudió, el parto en soledad, la depresión que la había envuelto como una densa niebla, impidiéndole incluso pensar con claridad. Lo amaba desde el momento en que supe que estaba embarazada, explicó, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Pero en aquel momento, mirándolo en el hospital, lo único que podía pensar era que yo no podría darle todo lo que se merecía, que estaría mejor sin mí. Escuché en silencio, dividido entre la compasión por aquella joven claramente atormentada y el terror de perder a mi hijo. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de 6 meses? Valeria respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Mientras reunía el coraje necesario para continuar. Porque es ahora, y solo ahora, que me siento lo suficientemente fuerte para ser su madre. Porque no ha transcurrido un solo día sin que su imagen ocupe mis pensamientos, sin que el arrepentimiento me consuma. Porque él es una parte intrínseca de mi ser. El abogado de Adrián carraspeó, interviniendo para reorientar la conversación hacia los fríos procedimientos legales, la estabilidad ya consolidada del menor, los profundos lazos afectivos que se habían forjado. La discusión técnica prosiguió, un murmullo de jerga legal que apenas registraba. Mi atención estaba fija en la joven sentada frente a mí, reconociendo en la desesperación de su mirada el mismo amor absoluto y protector que yo sentía por los trillizos. ¿Sabías que ahora tiene hermanos?, la interrumpí en un momento de pausa, cuando el debate legal se había estancado. No comparten lazos de sangre, pero fueron encontrados el mismo día, en el mismo hospital. Han crecido juntos desde su primer día de vida. Son, en todos los sentidos, inseparables. Le tocó a Valeria guardar silencio, su rostro una máscara de emociones encontradas mientras procesaba esta nueva información. ¿Te gustaría ver algunas fotografías?, le ofrecí, sacando mi teléfono móvil antes incluso de que pudiera dar una respuesta. Deslicé el dedo por la pantalla, mostrándole una sucesión de imágenes que capturaban la esencia de su nueva vida. Los 3 bebés durmiendo profundamente, entrelazados en el mismo corralito. Leo sonriendo con deleite mientras Olivia le tiraba del pelo con curiosidad. Marco y Leo compartiendo un juguete, en una silenciosa negociación de manitas regordetas. Son una familia, dije con una suavidad que no sabía que poseía. No estoy insinuando que no tengas derechos, o que tus sentimientos no sean válidos. Solo te pido que consideres que sería lo mejor para Leo, para su bienestar emocional. Valeria se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada clavada en la última fotografía, donde los 3 bebés estaban sentados sobre la alfombra de la sala de estar, visiblemente felices y cómodos en la presencia del otro. ¿Podría visitarlo de vez en cuando?, preguntó con la voz quebrada por la emoción. Las semanas que siguieron se convirtieron en un delicado ejercicio de equilibrio y construcción de confianza. Valeria comenzó a visitar mi casa varias veces, siempre bajo la discreta supervisión de la trabajadora social. Al principio, se limitaba a observar a Leo desde la distancia, con el temor palpable de confundirlo o perturbar su rutina. Gradualmente, empezó a interactuar con él y, de forma inevitable, también con Olivia y Marco, quienes la aceptaron como un adulto más en su pequeño y bullicioso universo. Yo observaba estas interacciones con una mezcla de aprensión y una incipiente esperanza. El amor de Valeria por Leo era innegable, y el bebé parecía sentirse cómodo en su presencia. Sin embargo, también era evidente el vínculo único y especial que unía a los 3 pequeños. Separarlos sería un acto de una crueldad inimaginable para todos. Fue durante su 5ª visita cuando Valeria me pidió hablar a solas. He tomado una decisión,
anunció con una nueva firmeza en su voz que contrastaba notablemente con la fragilidad que había mostrado en nuestro primer encuentro. No voy a seguir. Adelante con el proceso de custodia. Sentí una oleada de alivio tan intensa y abrumadora que por un instante temí que mis piernas cedieran. Sin embargo, tengo algunas condiciones, continuó. Deseo poder visitarlo con regularidad. Quiero ser parte de su vida, aunque no sea como su madre principal. Quiero que, cuando sea lo suficientemente mayor para comprender, sepa que no lo abandoné por falta de amor, sino porque estaba enferma y, después, porque anhelaba lo mejor para él. Todo eso es más que razonable, asentí, mi voz temblando con una emoción contenida que apenas lograba controlar. Y una cosa más, añadió Valeria. Estoy a punto de terminar mi carrera de enfermería. Cuando me gradúe, me gustaría poder contribuir de alguna manera, quizás cuidándolo cuando esté enfermo o simplemente estando presente para él. La semana siguiente, cuando los documentos legales fueron firmados, formalizando su renuncia al proceso de custodia, sentí como si un peso monumental hubiera sido levantado de mis hombros. Leo seguiría siendo mi hijo. Los trillizos permanecerían juntos. Y, de una manera sorprendente e inesperada, nuestra familia había crecido para incluir a una persona más que amaba a uno de los bebés casi con la misma intensidad que yo. Aquella noche, mientras los acostaba a los tres, un ritual que todavía requería una paciencia considerable y que a menudo terminaba con al menos uno de ellos durmiendo en mi cama, sentí una gratitud profunda y abrumadora. 6 meses atrás, al tomar aquella decisión impulsiva en el hospital, no tenía la menor idea del camino que me esperaba, de los desafíos monumentales, de las noches en vela, de los miedos paralizantes y de las alegrías indescriptibles. Mientras observaba los 3 pares de ojitos somnolientos cerrarse gradualmente, tuve la certeza absoluta de que, a pesar de todas las dificultades, había tomado la decisión correcta. No solo para los bebés, que ahora tenían un hogar y una familia que los amaba incondicionalmente, sino también para mí. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Adrián Valente se sentía completo. El pastel, una imponente obra de repostería, tenía la forma de un gran número 1, dividido en 3 colores distintos, azul para Marco, verde para Leo y rosa para Olivia. Contemplaba los preparativos de la fiesta con una mezcla de orgullo e incredulidad. 1 año. Había transcurrido un año entero desde aquel día en el hospital en que 3 recién nacidos abandonados habían demolido y reconstruido mi existencia. ¿Está todo en orden?, le pregunté a la organizadora de eventos que había contratado. Casi todo, señor Valente. Solo faltan los arcos de globos en la entrada y terminar de montar la mesa de postres. Asentí, consultando mi reloj. Los invitados empezarían a llegar en 1 hora. No sería una celebración ostentosa, solo la familia más cercana. Algunas de las niñeras que se habían vuelto parte esencial de nuestra vida cotidiana y un puñado de amigos que me habían apoyado incondicionalmente durante este primer y desafiante año. Clara vendría con Elías, quienes ya eran una presencia habitual en la vida de los trillizos. Valeria también estaría presente, ocupando ese delicado y único espacio entre invitada y familia que habíamos construido cuidadosamente a lo largo de los meses. En la habitación de los niños, Victoria coordinaba la preparación de los cumpleañeros con la eficiencia de un general de 5 estrellas. Olivia, sentada en el cambiador, protestaba enérgicamente contra el vestido de tul que su abuela intentaba ponerle. Marco, ya ataviado con su pelele azul, gateaba a una velocidad vertiginosa por la habitación, decidido a alcanzar todos y cada uno de los objetos prohibidos. Leo, como siempre el más sereno, observaba la escena con sus ojos atentos mientras una de las niñeras intentaba peinar su rebelde cabello. «Mamá», exclamó Olivia en cuanto me vio entrar, extendiendo sus bracitos hacia mí. Aquella palabra, la primera que había pronunciado 3 semanas antes, todavía provocaba en mí una oleada de emoción difícil de contener. No era papá, como secretamente había esperado, sino mamá, un término que utilizaba exclusivamente para referirse a mí, dejando claro que, para ella, yo encarnaba la dualidad de sus figuras paternas. «Hola, mi princesa».
La tomé en brazos, ignorando las protestas de mi madre por interrumpir el meticuloso proceso de vestirla. ¿No quieres ponerte el vestido precioso que ha elegido la abuela? Olivia respondió con una serie de balbuceos y gorgoritos que, para mí, tenían un significado perfectamente claro. Su objeción no era contra el vestido en sí, sino contra la idea de permanecer quieta el tiempo suficiente para que se lo pusieran. A sus 12 meses, Olivia ya demostraba una independencia feroz que me preocupaba y me enorgullecía a partes iguales. Solo un minutito más, negocié, besando su coronilla. Después podrás gatear todo lo que quieras. Marco, al percibir mi llegada, abandonó su expedición para gatear rápidamente en mi dirección. Papá, papá, exclamó, aferrándose a mi pierna. El contraste no podía ser más evidente. Mientras Olivia me llamaba mamá, Marco había decidido que yo era, definitivamente, papá. Leo, por su parte, aún no había pronunciado ninguna palabra clara, aunque emitía una gran variedad de sonidos que parecían cargados de intención. ¿Te preocupa lo de Leo?, preguntó Victoria, notando la dirección de mi mirada. La pediatra dice que es completamente normal. Cada niño tiene su propio ritmo, respondí, repitiendo el mantra que había escuchado en múltiples consultas. Pero no puedo evitar inquietarme un poco. Victoria terminó de anudar el lazo del vestido de Olivia, quien ahora estaba distraída en mis brazos. Leo siempre ha sido el observador del grupo. Procesa todo antes de actuar. Cuando decida hablar, probablemente lo hará en frases completas. Sonreí, agradecido por la perspectiva tranquilizadora de mi madre. En algún momento de aquel primer año, Victoria se había transformado de mi crítica más severa a mi mayor aliada. Su experiencia y su instinto maternal me habían guiado a través de innumerables crisis, desde fiebres nocturnas hasta dilemas sobre métodos de alimentación. El timbre sonó. Los primeros invitados habían llegado. Iré a recibirlos, se ofreció Victoria. Termina de arreglar a mis nietos. Cuando finalmente bajamos a la fiesta, yo con Marco en brazos y las niñeras cargando a Olivia y a Leo, la casa se había transformado. Globos de colores flotaban en el techo, banderines celebraban el primer cumpleaños y una mesa de regalos parecía crecer por momentos. En el centro del salón, 3 tronas decoradas aguardaban a los homenajeados. Jamás pensé que viviría para ver esto, comentó Julián, mi hermano mayor, observando la transformación no solo de la casa, sino también la mía. Mi hermano, el empresario serio, dando una fiesta de cumpleaños con temática de animalitos del bosque. Las cosas cambian, respondí con una sonrisa, acomodando a Marco en su trona. Tú has cambiado, me corrigió Julián. Para mejor, debo añadir. Su comentario me impactó con una fuerza inesperada. Había cambiado, y profundamente. El hombre metódico y controlador que vivía para el trabajo y mantenía sus relaciones a una distancia segura había desaparecido. En su lugar, había un padre que sabía diferenciar los 3 tipos de llanto de sus hijos, que podía cambiar pañales en la oscuridad y que cancelaba reuniones importantes si uno de ellos estaba enfermo. La fiesta transcurrió en un caos alegre y ruidoso. Olivia se negó a probar el pastel, prefiriendo jugar con el glaseado. Marco devoró su porción e intentó robarla de sus hermanos. Leo observó todo con una expresión seria antes de, finalmente, hundir una manita vacilante en el dulce. Yo observaba cada reacción, cada sonrisa, cada expresión de sorpresa de mis hijos como si fueran pequeños milagros. En un momento de introspección, me di cuenta de que nunca más había sentido aquel vacío corrosivo que me había acompañado durante años tras la pérdida de Isabella y del bebé que esperábamos. Los trillizos no solo habían llenado mi casa, sino cada rincón de mi alma. Pareces feliz, comentó Valeria, acercándose con un vaso de zumo en la mano. En los últimos meses, su presencia se había vuelto gradualmente más natural en nuestras vidas, no sin momentos de tensión y ajustes, pero siempre con un respeto mutuo creciente. Lo soy, confirmé. Es extraño. Estoy agotado todo el tiempo, mi casa parece un campo de batalla y apenas recuerdo la última vez que dormí una noche entera. Y, sin embargo, nunca ha sido tan feliz,
completó Valeria con una pequeña sonrisa comprensiva. Asentí, agradecido por su entendimiento. Observamos juntos a Leo, que ahora sonreía mientras Victoria lo limpiaba cuidadosamente. «Tiene tu sonrisa», comenté con delicadeza. Era la primera vez que mencionaba cualquier parecido físico entre Valeria y Leo. La joven tragó saliva, visiblemente emocionada. «¿Tú crees?» «Estoy seguro». El momento fue interrumpido por un grito agudo de Olivia, que había logrado escapar de su trona y ahora gateaba a toda velocidad, perseguida por una de las niñeras. Sonreí, acostumbrado a las fugas estratégicas de mi hija. Con permiso, me disculpé, yendo a ayudar en el rescate. 3 meses después de la fiesta, Leo fue hospitalizado con neumonía. Lo que había comenzado como una tos leve evolucionó rápidamente a fiebre alta y dificultad respiratoria. Viví los peores días de mi vida como padre, dividido entre la vigilia en el hospital y el cuidado de los otros 2 bebés en casa, quienes parecían sentir profundamente la ausencia de su hermano. ¿Por qué no mejora más rápido?, le pregunté al médico en la tercera noche de ingreso, exhausto y desesperado. El antibiótico está haciendo efecto, pero su organismo necesita tiempo para recuperarse, explicó el pediatra con paciencia. Es fuerte, señor Valente. Superará esto. Fue Valeria, haciendo uso de su experiencia como enfermera recién graduada, quien me ofreció el apoyo más práctico. Ajustó sus horarios para pasar largas horas en el hospital, permitiéndome alternar mi presencia entre Leo y los otros 2 bebés. Vete a casa, pasa tiempo con Olivia y Marco, insistió en la 4ª noche. Yo me quedo aquí con él. Si algo cambia, te llamaré de inmediato. Dudé, dividido. La idea de dejar a Leo, incluso en las manos competentes de Valeria, me parecía impensable, pero Olivia y Marco también me necesitaban. Estaban confundidos y sentían la ausencia tanto de su hermano como la mía. ¿Prometes llamarme por cualquier cambio, por insignificante que parezca? Lo prometo. Ahora, vete. En casa, encontré a Olivia especialmente afectada. Siempre. Tan conectada a sus hermanos, parecía perdida sin la presencia de Leo. Rechazaba la comida y lloraba sin motivo aparente, llamando repetidamente a Theo, su versión del nombre de su hermano. Lo echa de menos, explicó Victoria, que prácticamente se había mudado a la casa durante la crisis. Nunca han estado separados tanto tiempo. Me senté en la alfombra de la sala de juegos y abrí los brazos. Olivia gateó rápidamente hacia mí, enterrando su carita en mi pecho. Marco, percibiendo el momento, se unió al abrazo, agarrándose a mi cuello. Leo volverá pronto, les prometí, apretando a mis 2 hijos contra mí. Se está poniendo fuerte otra vez, lo prometo. Aquella noche, con los 2 bebés finalmente dormidos en mi cama king size, una práctica que la pediatra desaconsejaba, pero que no podía evitar en momentos de crisis, llamé a Valeria para el informe nocturno. Está durmiendo ahora, me informó. La fiebre ha bajado un poco y su respiración parece menos forzada. Gracias, respondí, sintiendo un profundo alivio. No solo por hoy, sino por todo lo que has estado haciendo. Hubo un momento de silencio confortable. En los últimos meses, habíamos construido una asociación inesperada. No éramos pareja ni pretendíamos serlo, pero compartíamos un amor profundo por Leo y, por extensión, por los otros 2 bebés. Ha dicho algo hoy, mencionó Valeria, su voz teñida de emoción. Fue apenas un susurro. No estoy segura de si fue intencionado, pero... Me incorporé en la cama, súbitamente alerta. ¿Qué ha dicho? Papá, respondió simplemente. Ha dicho papá. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Intenté contenerlas, avergonzado de llorar por teléfono, pero fue imposible. La primera palabra de Leo, pronunciada en el hospital, lejos de mí. Estoy segura de que era para ti, continuó Valeria con dulzura. Le estaba enseñando fotos, como me pediste. Cuando le mostré una tuya, señaló la pantalla y dijo la palabra. Cuando Leo finalmente recibió el alta, 5 días después de su ingreso, la reunión de los trillizos fue una escena que supe que jamás olvidaría.
Olivia prácticamente vibraba de emoción al ver a su hermano entrar en casa en mis brazos. Marco aplaudía y gritaba alegremente, y Leo, aún pálido pero visiblemente feliz, esbozó una sonrisa radiante al ver a sus hermanos. Los tres fueron colocados inmediatamente en el corralito de la sala, su espacio compartido favorito, como si necesitaran confirmar que realmente estaban todos juntos de nuevo. Permanecieron inusualmente quietos durante unos minutos, apenas tocándose, intercambiando sus balbuceos particulares que parecían un lenguaje propio. Es increíble, ¿verdad?, comentó Julián, que había llegado para una visita sorpresa. ¿Cómo pueden estar tan conectados? A veces pienso que tienen una forma de comunicación que no comprendemos, asentí, observando la interacción. Y pensar que dudé cuando decidiste adoptarlos, admitió Julián con una expresión contrita. Pensé que era un impulso de culpa o una forma de llenar el vacío tras la pérdida de Isabella. Quizás lo fue al principio, admití con honestidad. Pero se convirtió en mucho más que eso. Eres un padre increíble, ¿sabes? Mejor de lo que yo jamás fui para mis hijos. La afirmación me tomó por sorpresa. Julián, 5 años mayor que yo, tenía 2 hijos adolescentes de su matrimonio ya terminado. Siempre me había parecido el hermano exitoso en todas las áreas, incluida la paternidad. Eso no es cierto, protesté. Sí, lo es. Yo lo delegaba todo en su madre. Siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Tú has reconstruido tu vida entera alrededor de ellos. Es admirable. Su comentario me acompañó en los días siguientes, mientras observaba a Leo recuperar lentamente sus fuerzas y reintegrarse a la frenética dinámica de los trillizos. Efectivamente, había reconstruido mi vida. La empresa continuaba siendo próspera, pero ahora tenía un director de operaciones que se encargaba del día a día, mientras yo asumía un papel más estratégico que exigía menos horas de dedicación. Mi casa, antes una impecable sala de exposición de diseño, ahora tenía protectores en las esquinas de los muebles, puertas de seguridad en cada escalera y juguetes esparcidos por todas las estancias. Las comidas eran eventos caóticos donde más alimento terminaba en el suelo y en la ropa que en las bocas de los pequeños. Y las noches, bueno, las noches rara vez eran tranquilas. Cuando los bebés cumplieron los 18 meses, todos caminaban ya con una seguridad razonable. Marco fue el primero en dominar el arte, utilizando su curiosidad natural como impulso para explorar lugares cada vez más lejanos. Olivia, decidida a no quedarse atrás, pronto lo siguió, aunque con más caídas y menos gracia. Leo, siempre el más cauteloso, observó a sus hermanos durante semanas antes de, finalmente, arriesgarse a dar sus propios pasos. Papá, llamó Leo una tarde cualquiera. Yo trabajaba con mi portátil en el salón mientras los niños jugaban en la alfombra cercana. Levanté la mirada, todavía emocionado cada vez que escuchaba aquella palabra de la boca de mi hijo. Leo estaba de pie, sosteniéndose en la mesa de centro con una expresión decidida. Ven, campeón, lo animé, extendiendo los brazos. Para mi sorpresa, Leo soltó la mesa y dio 1, 2, 3 pasos firmes en mi dirección antes de caer sentado, con una expresión de asombro por su propio logro. «¡Lo has conseguido!», exclamé, tomándolo en brazos y girando por la sala, haciendo que el niño riera a carcajadas. «Tus primeros pasos solo». Olivia y Marco, al percibir la celebración, exigieron inmediatamente la misma atención, corriendo, o mejor dicho, tambaleándose rápidamente en mi dirección. «Sí, vosotros también sois increíbles», les aseguré, incluyéndolos en un abrazo grupal. Aquella noche, mientras los acostaba, ahora cada uno en su propia cama, en una habitación compartida que más parecía el departamento infantil de una tienda de decoración, sentí aquella familiar oleada de gratitud que me acompañaba en los momentos más simples. «Buenas noches, mis amores», susurré, besando cada frente somnolienta. «Noche, papá», respondió Leo claramente, sorprendiéndome con la frase completa. Marco respondió con un somnoliento papá, mientras que Olivia simplemente sonrió, ya medio dormida.
En el pasillo me encontré a mi madre, que ahora pasaba al menos 4 noches por semana en la mansión, ocupando oficialmente la habitación que antes era solo de huéspedes. ¿Has oído eso? Leo ha dicho, buenas noches, papá, le comenté entusiasmado. Victoria sonrió, su rostro iluminado por el mismo orgullo que yo sentía. Estaba guardándose las palabras hasta tener la certeza de que podría usarlas correctamente, comentó. Exactamente como hacías tú de pequeño. La observación me tomó desprevenido. ¿Cómo hacía yo? Apenas hablaste hasta los 2 años. Tu padre estaba preocupadísimo, llegó a consultar a especialistas. Entonces, un día, simplemente dijiste, quiero más zumo, por favor, en la mesa de la cena. Frase completa, pronunciación perfecta. Nos dimos cuenta de que habías estado escuchando y procesándolo todo, solo esperando hasta sentirte seguro para hablar. Nunca había escuchado esa historia. La idea de que Leo pudiera haber heredado, no genéticamente, sino por alguna extraña coincidencia del destino, una característica mía, me llenó de una emoción indescriptible. Son individuos únicos, continuó Victoria con la sabiduría de quien ha vivido muchos años. Pero también son reflejos de nosotros. No solo por el ADN, sino por los ejemplos, por el ambiente, por el amor. Leo observa todo lo que haces, ¿sabías? La forma en que sostienes el teléfono, cómo te atas los zapatos, cómo hablas con la gente. Él está aprendiendo a ser un ser humano observándote a ti. La responsabilidad implícita en aquella observación era tan pesada como inspiradora. Mis hijos me observaban, aprendían de mí, modelaban sus comportamientos basándose en mis acciones y reacciones. Esa revelación intensificó mi compromiso de ser no solo un proveedor de necesidades materiales, sino un ejemplo viviente de carácter, paciencia y valores. En los meses que siguieron, mientras los trillizos avanzaban a pasos agigantados de la primera infancia a la temida fase de los terribles 2 años, me enfrenté a una nueva cordillera de desafíos. Olivia desarrolló una marcada tendencia a poner a prueba cada límite, con la palabra no convirtiéndose en su estandarte de autonomía. Marco parecía haber nacido con una vocación de alpinista, determinado a escalar cualquier superficie vertical, lo que resultó en una serie de sustos mayúsculos y algunos puntos en la barbilla tras una caída particularmente dramática desde el sofá. Leo, aunque verbalmente avanzado para su edad, desarrolló una timidez extrema con los extraños, un caparazón que me preocupaba profundamente. Cada uno está encontrando su propia forma de afirmar su independencia, me aseguró la psicóloga infantil que consulté. Es un proceso perfectamente normal y saludable. Normal, saludable y absolutamente agotador. En un domingo particularmente desafiante, después de que Olivia decidiera que la pared del pasillo era un lienzo perfecto para su arte con mi lápiz de labios más caro, Marco determinara que el gato de la casa necesitaba un bautismo con el agua de su vaso, y Leo llorara ininterrumpidamente durante 40 minutos porque su plátano había sido pelado de la manera incorrecta, me encontré encerrado en el baño, buscando 5 preciosos minutos de soledad. ¿En qué demonios estaba pensando? Murmuré a mi reflejo en el espejo, notando las hebras de plata en mis sienes que no estaban allí 2 años antes. Entonces, una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro al recordar la tarde anterior, cuando Olivia había acunado mi rostro entre sus manitas y dicho, «Te quiero, papá», por primera vez. O la expresión de pura euforia en el rostro de Marco al descubrir que podía saltar con ambos pies a la vez. O a Leo, dormido profundamente sobre mi pecho durante una tormenta, confiando ciegamente en que su padre lo mantendría a salvo de cualquier mal. Salí del baño renovado, listo para enfrentar cualquier nuevo desastre que 3 niños de 2 años pudieran concebir, porque cada desafío venía acompañado de momentos de una alegría tan intensa, tan pura, que todo el cansancio se disolvía en un océano de gratitud. Aquella noche, después de que los niños finalmente se rindieran al sueño, me senté en la terraza con una copa de vino, un lujo que raramente me permitía, considerando la imprevisibilidad de las mañanas con 3 pequeños huracanes. Mirando las estrellas, sentí una paz profunda. 2 años antes, en esa misma terraza, bebía solo,
ahogando recuerdos dolorosos en licores caros, cumpliendo el papel esperado del empresario de éxito, pero emocionalmente hueco. Ahora, incluso con ojeras permanentes y bastantes menos ceros en la cuenta bancaria, criar a 3 niños, incluso con todos los recursos disponibles, era sorprendentemente caro. Me sentía rico de una forma que el dinero jamás podría comprar. Gracias, susurré al cielo estrellado, agradeciendo no solo por el presente, sino por el impulso aparentemente demencial que me llevó a adoptar a 3 bebés de una sola vez. Lo que en su momento pareció una decisión irracional, había demostrado ser la elección más sabia de toda mi vida. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto que Valeria había tomado de ella y Leo aquella tarde durante su visita semanal. Los dos sonreían a la cámara con esa misma sonrisa idéntica que yo había notado meses atrás. El texto que la acompañaba decía simplemente: hoy me ha preguntado por qué no tengo fotos mías de cuando era bebé. Creo que es hora de empezar a explicarle, cuando te sientas preparado. Asentí hacia el teléfono, sabiendo que tenía razón. Pronto, los trillizos comenzarían a hacer preguntas más complejas sobre su pasado, sobre por qué tenían un padre pero no una madre, excepto Olivia, que insistía en que yo era su papá-mamá, sobre sus orígenes. No sería una conversación fácil, pero estaba preparado para enfrentar ese desafío como había enfrentado todos los demás en los últimos 2 años. Con honestidad, con amor y con la certeza de que, sin importar cuán difícil fuera el camino, el viaje de crecer juntos, yo como padre, ellos como hijos, todos como familia, era el mayor regalo que la vida podría ofrecerme. El hospital metropolitano parecía más pequeño de lo que recordaba. Las paredes blancas, los largos pasillos, el olor característico a antiséptico, todo estaba igual y, sin embargo, era completamente diferente. Quizás porque esta vez no caminaba solo. Sostenía firmemente las manos de Olivia y Leo, mientras Marco, siempre el más independiente, insistía en caminar unos pasos por delante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que todos lo seguíamos. «¿Fue aquí, papá?», preguntó Olivia, mirando a su alrededor con sus grandes ojos curiosos. A sus 3 años y medio, ya demostraba una capacidad impresionante para formular las preguntas más profundas en los momentos más inesperados. «Sí, princesa». «Fue en este mismo hospital donde os encontré a los 3», respondí, sintiendo aquella familiar emoción apretar mi garganta. Los trillizos, como todo el mundo todavía los llamaba a pesar de no tener relación biológica, habían comenzado a hacer preguntas sobre su pasado, sobre cómo llegaron a nuestra familia, sobre por qué algunos niños en la guardería tenían una mamá y ellos no. Era la simple curiosidad infantil, pero sabía que solo se profundizaría con el tiempo. Por eso decidí traerlos al lugar donde todo comenzó, como una forma de iniciar la conversación que, inevitablemente, tendríamos que tener sobre la adopción, los orígenes y el verdadero significado de la familia. «Quiero ver dónde estaba yo», exigió Marco, tirando de mi mano hacia el ascensor. Con su vocabulario cada vez más elaborado, un temperamento fuerte y una curiosidad insaciable, Marco frecuentemente lideraba a sus hermanos en nuevas aventuras, para mi deleite y ocasional desesperación. «Yo también», coreó Olivia, corriendo para alcanzar a su hermano. Leo, como de costumbre, permaneció a mi lado, apretando mi mano con una fuerza extra. De los 3, era él quien procesaba la información más profundamente, observándolo todo con sus ojos atentos antes de formar opiniones o hacer preguntas. En el tercer piso, fui transportado instantáneamente a aquel día, 3 años y medio atrás, cuando escuché el llanto que cambiaría mi vida para siempre. El ala de maternidad había sido reformada desde entonces, en parte gracias a las donaciones que mi fundación continuaba haciendo al hospital, pero la esencia del lugar permanecía inalterada. «Señor Valente». Una voz sorprendentemente familiar me hizo girar. La enfermera Ramírez, ahora con el cabello canoso y algunas arrugas más, sonreía ampliamente. Había sido ella quien cuidó de los bebés en aquellos primeros días y quien me explicó la improbable coincidencia de 3 abandonos en un mismo día. «No puedo creerlo. Son ellos». Sus ojos brillaban de emoción al agacharse al nivel de los niños. «La última vez que os vi, erais apenas unos pequeños bultos llorosos».
Yo ya no lloro, declaró Marco con una seriedad cómica. Solo si me hago mucho daño. Yo tampoco, añadió Olivia, aunque todos sabíamos que ella todavía protagonizaba los llantos más dramáticos de la casa cuando algo la contrariaba. Leo solo observaba a la enfermera, estudiando sus facciones como si intentara recuperar algún recuerdo lejano. Esta es la enfermera Ramírez, los presenté. Ella cuidó de vosotros cuando erais bebés recién nacidos. Antes que papá, preguntó Olivia, intentando organizar la cronología en su mente de 3 años. Sí, cariño, durante unos días, antes de que vuestro papá os llevara a casa, confirmó la enfermera, visiblemente conmovida. Algo en esa explicación pareció inquietar a Leo, que frunció el ceño y apretó mi mano aún más fuerte. ¿Dónde estaban nuestras mamás?, preguntó finalmente con su voz suave pero determinada. Sentí el corazón encogerse. Era la pregunta que sabía que llegaría, pero para la cual uno nunca se siente completamente preparado. Había ensayado diferentes explicaciones, consultado a psicólogos sobre el mejor enfoque, leído decenas de libros sobre cómo hablar de adopción con niños pequeños. Aún así, escuchar la pregunta directamente de Leo, con aquellos ojos serios fijos en los míos, era diferente a cualquier preparación. Vamos a hablar de eso, respondí, manteniendo la voz calma a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Pero primero, ¿qué tal si vemos el lugar donde estabais cuando erais tan pequeñitos? La enfermera Ramírez, percibiendo la delicadeza del momento, se ofreció a mostrarles el nido reformado. Los niños, momentáneamente distraídos por la perspectiva de ver bebés de verdad, la siguieron entusiasmados. A través de un gran ventanal de cristal, observaron a varios recién nacidos en pequeñas cunas. Algunos dormían, otros lloraban, otros eran alimentados por enfermeras pacientes. Los trillizos quedaron fascinados por la visión de seres tan pequeños y frágiles. Vosotros erais aún más pequeños, comenté, poniéndome de rodillas para quedar a su altura. Olivia era la más pequeña de todos, tan chiquitina que cabía en la palma de mi mano. ¿Yo era fuerte?, preguntó Marco, flexionando los pequeños músculos de su brazo, como hacía a menudo en casa. Muy fuerte, le aseguré con una sonrisa. Los 3 lo erais. Tuvisteis que ser muy fuertes hasta que pude llevaros a casa. ¿Por qué no estábamos en tu casa desde el principio?, preguntó Olivia, volviendo a la cuestión que Leo había planteado. Respiré hondo. Era el momento. Vamos a sentarnos allí, sugerí, indicando una pequeña área de espera en el pasillo con sillas de colores, evidentemente diseñadas para niños. Cuando los 4 estuvimos acomodados, comencé la explicación que había preparado mentalmente durante años. ¿Recordáis el cuento que me gusta contaros sobre cómo algunas familias se forman cuando los corazones se encuentran, aunque no estuvieran conectados desde el principio? Los 3 asintieron. Era un cuento recurrente a la hora de dormir, contado con variaciones y personajes diferentes, pero siempre con el mismo mensaje central: familia es quien te ama y a quien amas, sin importar cómo comenzó todo. Así fue con nosotros, continué. Yo no os conocía cuando nacisteis. Vuestras mamás biológicas, las señoras que os llevaron en sus tripas, no pudieron quedarse con vosotros después de que nacierais. ¿Por qué?, preguntó Olivia de inmediato, siempre la más directa. Por razones diferentes cada una, respondí con la mayor honestidad posible. Algunas mamás no pueden cuidar de sus bebés, aunque los quieran muchísimo. Otras quizás eran muy jóvenes o estaban muy enfermas para ser mamás en ese momento. ¿No les gustábamos? La voz de Marco tenía una vulnerabilidad inusual. Estoy seguro de que sí, respondí, atrayéndolo más cerca. Pero a veces, querer mucho a alguien significa dejarlo ir a un lugar donde pueda ser mejor cuidado. Leo, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Cómo? ¿Valeria? Sonreí con ternura. La relación de Leo con Valeria había evolucionado de forma natural a lo largo de los años. Ella visitaba regularmente, participaba en momentos importantes, y gradualmente los trillizos comprendieron que tenía una conexión especial con Leo, aunque todos la trataran con el mismo cariño. Sí, como Valeria. Ella es tu mamá biológica, Leo.
Fue ella quien te llevó en su tripa, pero en aquel momento no podía cuidar de ti, aunque te amaba mucho. Ahora puede ser parte de tu vida de otra manera. ¿Y mi mamá biológica?, preguntó Olivia. ¿Y la de Marco? No las conocemos, respondí con franqueza. Quizás algún día os busquen, o quizás no. Pero eso no cambia quiénes somos juntos. Somos una familia, Decla. Ro Marco con la convicción absoluta de un niño. Exactamente, confirmé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Somos una familia porque elegimos serlo, porque nos amamos y porque nos cuidamos los unos a los otros. ¿Y la abuela Victoria?, preguntó Olivia, siempre atenta a los detalles. Ella también nos eligió, sonreí, recordando la completa transformación de mi madre. Le costó un poquito más, pero sí, os eligió con todo su corazón. La conversación continuó mientras recorríamos el hospital. Les mostré la sala donde firmé los primeros papeles de la adopción, el pasillo donde llamé a mi abogado presa del pánico, el banco donde me senté durante horas, contemplando la decisión que cambiaría mi vida. Los niños absorbían cada detalle a su manera. Marco hacía 1000 preguntas prácticas: ¿cómo nos llevaste a casa? ¿Teníamos ropa? ¿Quién nos daba de comer? Olivia quería saber sobre emociones: ¿estabas contento? ¿Tenías miedo? ¿Lloraste? Leo, como siempre, hacía menos preguntas, pero podía ver su mente trabajando, procesando cada pieza de información con una profundidad asombrosa. Antes de irnos, hice cuestión de presentar a los trillizos a la directora actual, una mujer joven y dinámica que conocía bien la historia de la familia Valente. La Fundación 3 Estrellas, que creé para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, era una de las principales benefactoras del hospital. Es un honor conoceros por fin, dijo la directora, estrechando ceremoniosamente las manitas de los tres. Vuestro padre ha hecho muchas cosas buenas para ayudar a otros niños que, como vosotros, necesitaban encontrar a sus familias. En el camino de regreso a casa, observaba por el retrovisor las 3 cabecitas en el asiento trasero, cada una procesando el día a su manera. Olivia se había quedado dormida, agotada por la intensidad emocional. Marco miraba por la ventana, inusualmente quieto. Leo me miraba a través del espejo, sus ojos revelando una profundidad de pensamiento que a menudo me sorprendía. Papá, llamó suavemente. También me elegiste a mí cuando los elegiste a ellos, ¿verdad? La pregunta, aparentemente simple, estaba cargada de capas de significado. Leo, más que sus hermanos, tenía conciencia de su situación única, el único cuyo lazo biológico era conocido y presente en sus vidas. Os elegí a los 3 juntos, en el mismo instante, respondí con firmeza. Nunca hubo una elección separada. Nunca pensé en vosotros por separado. Siempre fuisteis Olivia, Leo y Marco. Mis hijos. La respuesta pareció satisfacer al niño, que finalmente cerró los ojos, permitiéndose relajar. Al llegar a casa, encontré un sobre blanco sobre la mesa de la entrada. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía delicada que no reconocí. Extraño, pensé mientras ayudaba a los niños a quitarse los abrigos. Llegó la abuela. Gritó Marco, el primero en notar el perfume característico de Victoria, que apareció en el salón desde la cocina. ¿Qué tal el paseo al hospital?, preguntó, agachándose para recibir el abrazo colectivo de los 3. Vimos bebés muy chiquititos, exclamó Olivia. Y conocimos a la enfermera que nos cuidó, añadió Marco. Papá nos contó cómo nos eligió, dijo Leo, yendo siempre directo al corazón del asunto. La mirada de Victoria se encontró con la mía por encima de las cabezas de los niños. Había aprobación y orgullo en ella, la transformación completa de la mujer que años atrás había cuestionado mi decisión. ¿Por qué no llevas a los niños a merendar?, sugirió mi madre. Necesito resolver algo rápido. Cuando me quedé solo, abrí el sobre misterioso. Dentro, una carta escrita a mano en papel simple. Estimado señor Valente, usted no me conoce, pero yo conozco su rostro por los periódicos. Soy la madre biológica de Olivia. Durante 3 años, he seguido de lejos el crecimiento de la niña que traje al mundo.
Veo las fotos que ocasionalmente aparecen en los medios cuando su fundación promueve eventos. Veo lo feliz, saludable y amada que es. No le escribo para perturbar su paz ni para exigir absolutamente nada. Solo deseo que sepa que no ha transcurrido un solo día en que no piense en ella. Tenía apenas 16 años cuando nació, sin las condiciones más básicas para criar a un bebé, sin ningún tipo de apoyo familiar. La decisión de dejarla en aquel hospital fue, y sigue siendo, la más atrozmente difícil de mi vida. Hoy tengo 20 años, estoy estudiando en la universidad y construyendo una vida mejor para mí. Todavía no dispongo de los medios para ser madre, pero quizás algún día los tenga. Espero que cuando Olivia sea mayor y quiera saber sobre sus orígenes, pueda usted decirle que fue amada desde el primer instante, incluso por alguien que no tuvo la fortaleza para quedarse. No necesita responder. Ni siquiera sé si tendré el valor de enviar esta carta. Pero si lo hago, quiero que sepa que le estoy eternamente agradecida por el amor que le da a mi hija. No, a su hija. Con gratitud, S. Me desplomé en el sillón más cercano, sintiendo el peso aplastante de aquellas palabras. Después de 3 largos años, cuando ya había perdido toda esperanza de conocer los orígenes biológicos de Olivia y Marco, aquella carta aparecía como un frágil puente tendido hacia el pasado. Una joven de apenas 16 años. Tan joven, tan sola. Mi corazón se encogió al imaginar el infierno que debió haber atravesado. Y ahora, con 20 años, seguía observando desde la distancia, portando aquel amor silencioso y anónimo. Papá. La voz de Olivia interrumpió mis pensamientos. La abuela dice que tienes galletas escondidas en el cajón de tu escritorio. Esbocé una sonrisa, guardando rápidamente la carta. La abuela no debería revelar todos mis secretos. Aquella noche, después de que los niños finalmente se durmieron, compartí el contenido de la carta con mi madre. ¿Vas a buscarla?, preguntó Victoria, devolviéndome la hoja con delicadeza. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere darle a Olivia la oportunidad de conocer sus raíces. Otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué, exactamente? Dudé, enfrentándome a mis propios temores. ¿Y si Olivia quiere conocerla y después sufre otro rechazo? O peor, ¿y si se siente dividida entre 2 familias? Victoria tomó un sorbo de su té, pensativa. Los niños tienen una capacidad increíble para amar a múltiples personas al mismo tiempo. Mira cómo aceptaron a Valeria en sus vidas. Leo no te quiere menos por tener contacto con ella. Era verdad. El acuerdo con Valeria, inicialmente tan extraño y potencialmente complicado, se había transformado en algo hermoso y natural. Era una presencia constante, no como una segunda madre, sino como alguien especial que aportaba otra capa de amor a la vida de Leo y, por extensión, a la de los otros 2. Creo que tengo miedo de perder lo que hemos construido, confesé en un susurro. Hijo, dijo Victoria suavemente, lo que vosotros habéis construido es demasiado fuerte para ser sacudido. Eres el padre de esos niños en todos los sentidos que realmente importan. En los meses siguientes, guardé la carta, decidiendo que compartiría su contenido con Olivia cuando fuera un poco mayor y pudiera comprenderlo mejor. Mientras tanto, me concentré en los preparativos para lo que sería uno de los días más importantes de nuestras vidas, la ceremonia oficial de adopción. Después de casi 4 años de un proceso interminable, de evaluaciones, visitas domiciliarias, informes psicosociales y una montaña de burocracia, finalmente había llegado el momento de oficializar legalmente lo que nuestros corazones ya sabían desde hacía mucho tiempo. Éramos una familia. La Fundación 3 Estrellas, que había creado 2 años después de la llegada de los trillizos, se había convertido en una fuerza transformadora en la ciudad. Además de apoyar al Hospital Metropolitano con recursos para su ala de maternidad, la Fundación ofrecía soporte jurídico y psicológico para procesos de adopción, albergues para madres en situación de vulnerabilidad y programas educativos sobre planificación familiar. La ceremonia de adopción se celebró en el auditorio de la Fundación, un simbolismo que no pasó desapercibido para nadie. El juez que había supervisado el caso desde el principio parecía tan emocionado como nosotros.
En mis 20 años de magistratura, declaró, raramente he presenciado un caso tan extraordinario. 3 niños sin relación biológica, unidos por el azar y transformados en hermanos por el amor. Un hombre que, contra todo pronóstico, ha demostrado ser un padre excepcional. Yo, vestido con una formalidad inusual para la ocasión, sostenía las manos de Olivia y Leo, mientras Marco, incapaz de quedarse quieto incluso en un momento tan solemne, orbitaba entre mi madre y yo. Victoria lloraba discretamente, con lágrimas de pura felicidad. Valeria estaba presente, sentada en primera fila, con los ojos brillantes de emoción. Clara y Elías, ahora amigos inseparables de la familia, sonreían ampliamente. Julián, mi hermano, lo filmaba todo con una cámara profesional. Las niñeras, las maestras de la guardería, los médicos que habían cuidado de los niños. El auditorio estaba repleto de personas que, de una forma u otra, habían formado parte de nuestro extraordinario viaje. Por favor, que los niños se acerquen, solicitó el juez. Me arrodillé para quedar a su altura. ¿Sabéis qué está pasando hoy?, les pregunté en voz baja. Es el día en que nos convertimos oficialmente en una familia para siempre, respondió Olivia con convicción. Pero ya somos una familia, observó Marco, confundido. Hoy es cuando todos los papeles dicen lo que nuestros corazones ya saben, explicó Leo con su habitual sabiduría precoz. Sonreí, maravillado por la comprensión de mis hijos. Exactamente. Hoy solo confirmamos lo que ya es verdad. Los niños se acercaron al juez, quien había adaptado la ceremonia para incluirlos activamente. Cada uno recibió un pequeño mazo de juguete. Cuando yo diga que oficialmente sois Olivia Valente, Leo Valente y Marco Valente, daréis un golpe con el mazo. ¿De acuerdo?, les instruyó el juez con una sonrisa amable. Los 3 asintieron, sosteniendo los mazos con una seriedad que provocó sonrisas contenidas entre los adultos. Después de la lectura formal de la sentencia de adopción, el juez pronunció las palabras que yo había esperado oír durante casi 4 años, declaró oficialmente que Olivia, Leo y Marco son, a todos los efectos legales, hijos de Adrián Valente, con todos los derechos y deberes que esa relación implica. A partir de este momento, sois legalmente reconocidos como la familia que ya sois en vuestros corazones. 3 pequeños mazos golpearon con entusiasmo variado, Olivia con una precisión determinada, Marco con una fuerza excesiva, y Leo con un cuidado meticuloso, sellando el momento de una manera inolvidable. Los aplausos estallaron en el auditorio. Abracé a mis 3 hijos, incapaz de contener las lágrimas. Años de ansiedad, de espera, de formularios, de entrevistas, de evaluaciones. Todo había valido la pena por este instante. La recepción que siguió fue una celebración alegre, con pasteles, globos y niños corriendo por todas partes. La fundación aprovechó la ocasión para anunciar la expansión de sus programas, incluyendo una nueva área de atención para madres jóvenes en situación de riesgo, inspirada directamente por la carta anónima que había recibido. En medio de la fiesta, me di cuenta de que no veía a Leo desde hacía un rato. Preocupado, comencé a buscarlo por los pasillos de la fundación. Lo encontré sentado solo en una pequeña sala, sosteniendo una foto enmarcada, la imagen oficial de la familia que habíamos tomado para la ceremonia. ¿Está todo bien, campeón?, le pregunté, sentándome a su lado. Leo levantó sus ojos serios. Estoy pensando. Si esa chica que escribió la carta sobre Olivia viene a visitarnos algún día, ¿cómo será? Me tomó por sorpresa. No sabía que estaba al tanto de la carta. Debió haber escuchado alguna conversación entre mi madre y yo. No sé si vendrá, respondí honestamente. Pero si lo hace, hablaremos todos juntos sobre cómo sería mejor para Olivia. Leo asintió, absorbiendo la respuesta. Como pasó con Valeria y conmigo. Exactamente. A veces las familias son más complicadas y más interesantes de lo que parecen al principio. Pero lo más importante es que nos queremos, sin importar quién más entre en nuestras vidas. ¿Y Marco?, preguntó Leo. A veces se pone triste porque no sabe quién es su mamá. La observación me sorprendió. Marco, siempre tan confiado y extrovertido,
raramente mostraba vulnerabilidad. Pero Leo, con su aguda sensibilidad, percibía cosas que otros no notaban. Hablaré con él, le prometí. Quizás podamos buscar más información cuando seáis mayores, si él quiere. Cuando volvimos a la fiesta, encontramos a Marco y Olivia en el centro de la atención, liderando una improvisada coreografía de baile que arrancaba las risas de todos. Para ser niños que habían comenzado su vida abandonados en un hospital, desbordaban confianza y alegría. La vida siguió su curso acelerado. 2 meses después de la ceremonia, una llamada en medio de la noche me despertó de un sueño profundo. Señor Valente, le hablamos del Hospital Metropolitano. Tenemos a su madre en urgencias. Sentí que la sangre se me helaba. Victoria, a sus 70 y tantos años, seguía siendo una fuerza de la naturaleza. La idea de que algo pudiera pasarle era impensable. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté, ya buscando ropa en la oscuridad. Ha sufrido un accidente cerebrovascular. Está estable, pero necesitamos que venga inmediatamente. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para la familia que había construido con tanto amor. Con Victoria en la UCI, inconsciente pero luchando, me vi dividido entre el hospital y los niños. Fue Valeria quien ofreció un apoyo crucial, reorganizando sus horarios para quedarse con ellos mientras yo pasaba largas horas en el hospital. Están asustados, me informó una noche cuando llegué a casa exhausto. Especialmente Olivia. Parece entender mejor la gravedad de la situación. No sé cómo explicárselo, confesé, desplomándome en el sofá. La idea de perder a su abuela. Los niños comprenden más de lo que imaginamos, observó Valeria con dulzura. Tal vez necesiten participar de alguna forma, en lugar de solo esperar. Siguiendo su sugerencia, llevé a los trillizos a una breve visita. Les preparé para lo que verían, los tubos, los monitores. La abuela está durmiendo un sueño especial para que su cerebro se recupere, les expliqué. Puede oírnos, así que podemos hablar con ella. Manejaron la situación con una madurez sorprendente. Olivia le contó a su abuela sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Marco describió animadamente cómo había aprendido a atarse los cordones. Leo simplemente se sentó junto a la cama, observando los monitores con una atención solemne. La abuela se va a poner bien, declaró Marco con absoluta convicción mientras nos íbamos. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté. Porque nuestra familia es fuerte, respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Tú siempre lo dices. La recuperación de Victoria fue lenta y parcial. Despertó semanas después, pero con secuelas significativas. El habla quedó comprometida, la movilidad reducida. No quiero que me vean así, articuló con dificultad cuando sugerí traerla a casa. Mamá, ellos te quieren, insistí. No importa cómo estés. La verdadera terapia para Victoria vino de los propios trillizos. Olivia se autonombró su asistente de fisioterapia. Marco le inventaba historias elaboradas para distraerla. Leo aprendió a interpretar sus necesidades antes de que ella intentara comunicarlas. Ellos me salvan cada día, me confió Victoria una tarde, con una claridad recuperada. ¿Cómo te salvaron a ti? La observación me golpeó profundamente. Era verdad. Los trillizos habían salvado mi vida tanto como yo la suya. Antes de ellos, vivía a medias, atrapado en el pasado. En la noche del cuarto cumpleaños de los trillizos, después de una fiesta modesta pero alegre, con Victoria participando desde su silla de ruedas, encontré un momento de quietud en la terraza. Leo se había quedado despierto conmigo. Papá, llamó, señalando al cielo. La abuela dijo que algunas estrellas mueren, pero seguimos viendo su luz por mucho tiempo. Es verdad, confirmé, maravillado por la mente de mi hijo. Es como las mamás que nos tuvieron en la barriga, continuó Leo. Ellas no están aquí, pero su luz sigue brillando. Sentí la garganta apretarse con la analogía inesperadamente poética. Eres un niño muy sabio, ¿sabes? Leo sonrió, una sonrisa rara y preciosa. Es porque tengo un papá que me enseñó a mirar las estrellas. Más tarde, después de acostarlos, me senté al borde de la cama de Olivia.
Papá, murmuró soñolienta. ¿Sabías que ibas a querernos tanto cuando nos encontraste? No, respondí con honestidad. No tenía ni idea de cuánto era posible querer. Yo tampoco sabía, respondió Olivia, ya con los ojos cerrados. Pero ahora sé que te quiero más que a todo. Cuando finalmente cerré la puerta de su habitación, contemplé el pasillo silencioso, decorado con fotos que registraban 4 años de crecimiento, de alegrías, de desafíos superados. 4 años que habían transformado a un empresario solitario en un padre realizado. 4 años que habían convertido a 3 bebés abandonados en niños seguros y amados. 4 años de aprendizaje diario sobre el verdadero significado de la familia, una familia definida no por la sangre, sino por elecciones diarias de amor, compromiso y presencia. Una familia improvisada, imperfecta y absolutamente extraordinaria. Sonreí, sintiendo una paz que jamás había conocido antes. Aquellos 3 pequeños corazones habían salvado el mío de la forma más inesperada y perfecta posible. Y ese, me di cuenta, era el verdadero milagro. A veces salvamos a otros solo para descubrir que, en el proceso, también nos estamos salvando a nosotros mismos.